bacterianas y focalización. Esta Salmonella cholera suis, especialmente cuando infecta a personas mayores de 50 años o niños menores de 5 años, producen cuadros muy severos que los pueden llevar al hogar. Y la Salmonella enteritidis, que tiene más de 2.000 serotipos, y estos son los más importantes, ¿no? Divinum, Mesotil, infantes, toxos, etc. Y nos producen la enterocolitis y las bacterias, de las cuales hablaremos después. Bien, ¿en cuántas formas clínicas se presentan las salmonelas? La salmonela se puede presentar como gastroenteritis aguda, como infección asintomática, como bacteriemia, como infección localizada, como portador crónico asintomático y como fiebre entérica o tifoidea. Primero hablaremos de la salmonelosis no típica. En relación a epidemiología, la salmonelosis no típica va a ser de alta endemicidad, especialmente en África, en Asia, en la parte occidental de América del Sur y también parte de América del Centro. En estas zonas es donde es de alta endemicidad. Estas salmonelas tienen como reservorio el tubo digestivo de los animales, de las aves y mamíferos que ya hemos mencionado antes. ¿Y cómo nosotros nos vamos a contaminar? Nos contaminamos a través de los alimentos, es decir, si consumimos huevos, leche o carne que no esté bien cocida. Si se trata de la leche, que no esté bien. Aparte, estos mismos productos pueden tener mala conservación o puede haber la contaminación cruzada en la manipulación. El enfermo o portador, por ejemplo, va al baño y después sale y ni siquiera se lava las manos y con esas manos va a tocar los alimentos, o si es cocinero, qué sé yo, va a preparar los alimentos, entonces ahí nos podemos contaminar cuando consumimos ellos. Y la contaminación hídrica, cuando una persona que esté enferma puede contaminar a través de sus heces, puede contaminar esta agua, que es mucho más abajo, especialmente cuando hay canales de regadío, qué sé yo. Esas aguas van a regar las plantas, los vegetales o los animales también van a consumir esta agua y van a producir o se van a infectar con esta salmonela. Dentro de los factores predisponentes vamos a tener la edad. En menores de 5 años y mayores de 60 años es más factible que nos podamos infectar. Factor gástrico, especialmente la hipoclorhidria, pacientes que sufren un problema ulceroso o de gastritis, entonces que van a estar recibiendo medicamentos que les disminuyen la acidez gástrica, o la clorhidria o el tránsito rápido. Entonces acá es más fácil que podamos hacer esta infección. ¿Y por qué tanto el factor gástrico? Estas salmonelas mueren en un medio ácido, ¿no? Y justo a nivel gástrico es donde se produce el ácido clorhídrico que va a dar la acidez adecuada a esta zona, y si por ahí van a pasar estos microorganismos, van a morir por la acidez. Entonces,
sobre un problema ulceroso o de gastritis y come un alimento contaminado, más fácil de que este microorganismo penetre sobre el intestino. A nivel intestinal, el tratamiento antimicrobiano, hay muchas personas que pueden tener o iniciar un cuadro infeccioso, sea como diarrea, y lo primero que hacen es ir a la farmacia, y en la farmacia les dan, yo no sé si les dan asintomáticos, pero dentro de todo ello les dan antibióticos, ¿no? Y estos antibióticos pudieran eliminar nuestra flora intestinal, que es aquella que nos va a defender justo de la llegada del COVID. Después, la presencia de divertículos, de físicas y cirrosis que favorecen esta infección por estas bacterias. Y el sistema inmunológico que deteriorado o que viene a menos, especialmente con pacientes desnutridos, pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabetes, neoplasia, y pacientes con SIDA, lo que pasa es que el cuadro infeccioso se hace más largo, más grave. Pero no solamente nosotros tenemos medios para defendernos, sino también estos microorganismos tienen los mecanismos de vigilancia, y para eso se requiere el tamaño del binóculo y el patógeno. El tamaño del binóculo en relación a la salmonelosis no típica es de 10 a la 6 o a la 8 microorganismos que introduzcan la infección. La capacidad de penetrar la mucosa intestinal, es decir, si burla al estómago, la sed gástrica, penetra y ahí sí va a llegar al intestino delgado y posteriormente nos va a producir la infección. Y además que tienen los pilis que le ayudan a adherirse a las velocidades intestinales. ¿Cómo se produce esta infección? Se da relación a la patogenia. Tenemos que este microorganismo penetra por vía oral a través de los alimentos contaminados, ya sea alimentos de origen animal, los huevos y la leche no pasteurizada, no líquida. El tamaño del binóculo hemos dicho que es a la 6 o a la 8 microorganismos. Tienen que pasar la barrera gástrica y una vez que pasan, se adhieren al epitelio intestinal, donde penetran por endocitosis. Y pues se adhieren por los pilos, se adhieren a las velocidades intestinales, penetran por el endocito y ahí es donde se multiplican y posteriormente rompen esa barrera endocítica y migran hacia la lámina propia, ¿no? Y ahí es donde desencadenan unas respuestas polinucleares con liberación de prostaglandinas y del AMP cíclico, que es el encargado de producir ese cuadro diarreico. Pero además, bastantes de estas salmonelas vía linfática van a llegar al conducto torácico, ¿no? Nos vamos a quedar ahí porque ahí hablamos de la fiebre tifoidea. Bien, lo que hemos hecho, ¿no? Induce a los microorganismos, herramientas, estimula el AMP cíclico y se produce la secreción de agua y fluoruros, o sea, el cuadro diarreico a nivel intestinal. Esto nos va a indicar qué es lo que pasa de acuerdo a dónde se localizan estos microorganismos. Si se van a localizar a nivel del intestino delgado alto, el cuadro clínico se va a caracterizar generalmente por náuseas, por vómitos y por diarreas acuosas. Si estos microorganismos se van a localizar en el ilion, las heces van a ser pastosas y semilíquidas. Pero si se localizan en el colon, las heces van a ser disentérificas.
Acuérdense que de acuerdo a la localización es que se presentan los síntomas. Acá tenemos esta diapositiva donde estas aguas contaminadas están regando estas hortalizas de calle Porto. Miren, acá ya se convirtieron unas verduras muy grandes, pero están contaminadas, y cuando se van a preparar estas verduras nos van a producir el cuadro clínico se presenta como gastroenteritis, como bacteriemia, como localizaciones intestinales y como portador crónico. Como gastroenteritis, el 70% es de origen alimentario y es en países subdesarrollados. Y el 10 a 15% en países desarrollados por haber venido a visitarnos a nosotros, que son países subdesarrollados. El periodo de incubación de 6 a 48 horas, es bastante corto el periodo de incubación, pero ¿cómo se presentan los síntomas? El paciente, después de esas 48 horas, tiene dolor de cabeza, cefalea, malestar general, puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, algunos de fiebre, y esa temperatura es muy alta y dura de 2 a 4 días, y además se presentan las deposiciones líquidas del cuadro diarreico, que nos va a durar 3 a 4 días. Dependiendo de estos síntomas, al examen físico encontrar al paciente deshidratado, está decaído, constatamos que sí tiene temperatura, examinamos abdomen y vamos a encontrar el dolor objetivo, y a veces tiene dolor objetivo en fosa ilíaca derecha, que nos puede hacer pensar en qué cuadro. Fosa ilíaca derecha, apendicitis, ¿no? Nos puede hacer pensar en que está reportando un cuadro de apendicitis. Y las salmonelas que nos producen en este cuadro científico son la enteritis, la milpo y la NAC. También se presenta como bacteriemia, esto en un 8 a 15%, y en relación a ello puede haber una infección localizada o no, especialmente en la salmonella cholera suiza y la enteritis. Y el cuadro es similar al tipo de idea que lo hablaremos. Las localizaciones intestinales, especialmente en pacientes que tienen un compromiso inmunológico, ¿no? Es decir, tienen algunas enfermedades, puede ser alteraciones a nivel de los vasos, o sea, en el cardiovascular, donde se van a localizar en las placas paternomatosas. Si hay problema a nivel de huesos largos, pues ahí se localizan y nos dan artritis. Si es en las articulaciones, nos dan artritis. A nivel del cerebro, meningitis y en el sistema arterial. Y como portador crónico, solamente un 0.2 a 0.6% queda eliminando esta salmonela con más de un. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? El cuadro clínico, hacer una buena historia clínica que nos haga pensar que está portando esta infección. Y además pedimos heces en el mucoproductivo y encontramos a la salmonela. Pero si estuviera la infección en otro órgano, a nivel de líquido articular, a nivel de líquido cefalorraquídeo, o sea, dependiendo de dónde y cuál es la enfermedad, podemos entender el líquido y en el cultivo encontramos a la salmonela. Para el diagnóstico diferencial tenemos que pensar en una cirrosis, en un cuadro de dioxina enterolítica, de campylobacter de Yumi, de virulosa de entamema histolítica, pero esto cuando el cuadro se presente como un síndrome disentérico. Además hay que preguntar a los pacientes, porque a veces dicen hemos ido a una reunión y hemos consumido un mismo alimento, y
todos, pasado unas horas, hacen diarrea. Las características descendentes del compromiso del aparato digestivo, como hemos dicho, de acuerdo con dónde se debe localizar, el acuerdo a ellos sexual, las formas bacteriémicas localizadas y el aislamiento bacteriológico. Entonces, todo eso tenemos que tener presente y encontrar la salmonela para decir si se trata de una salmonela. El pronóstico es bueno, se autolimita rápidamente en 3 a 7 días, ¿no? Acá dice que no se debe dar antibióticos, se autolimita rápidamente en 3 a 7 días. En ninguno comprometidos dura más de 5 a 12 días. Tratamiento solamente es síntoma, hidratación no antimicrobiana. ¿En quiénes tenemos que dar antibióticos? En menores de 5 años y mayores de 50 años, en pacientes inmunodeprimidos de alguna enfermedad, en portadores de prótesis o injertos vasculares. ¿Y qué antibióticos vamos a dar? Fluoroquinolonas, acitromicina o las cefalosporinas de tercera generación, dependiendo si los mandamos a su casa o los vamos a dar. Prevención. Tenemos siempre que identificar a los portadores. Evitar la ingesta de huevos, carnes y aves poco cocidas. Si vamos a consumir frutas y vegetales, tienen que ser lavadas adecuadamente y no lavadas con agua contaminada. Consumir leche y todo tipo de líquidos hervidos y siempre los alimentos cocidos. Cuidado al cocinar. Evitar la contaminación pesada. O sea que si nosotros vamos a cocinar, pero vamos a ir realmente al baño, cuando salgamos lavaremos bien. Y el lavado de manos, que casi nos ha quedado esto, eso del lavado de manos y el cuidado que tenemos que tener con las manos después del COVID, ¿no? Bien, y ahora hablaremos de la fiebre tifoidea, que es ocasionada por la salmonella típica. Y esa salmonella típica nos da una infección sistémica, como lo que se inicia, potencialmente mortal, y es causada por la salmonella típica. Es un bacilo gram-negativo, móvil, anaerobio facultativo y sobrevive en el ambiente en posiciones incarnadas. Acá, por ejemplo, que 21.6 millones de casos son causados por salmonella típica a nivel mundial. 5.5 millones de casos causados por salmonella típica ave. Y la incidencia oscila de 25 a 1000 casos por cada 100.000 habitantes en las regiones endémicas. O sea que se produce grandemente tendencia. Donde tenemos que son zonas endémicas, pero multiresistentes, multiresistentes, en el África, en el Asia, en América del Sur, América del Centro y la partecita de América del Norte. Y miren, acá dice que no es zona endémica. ¿Cómo se llama esta zona? Australia. Acá en las vías de transmisión, el reservorio es el hombre. Acá no son los animales, acá ya es el hombre. Y la transmisión es directa, anal oral por contacto personal, o indirecta alejado de la fuente. Esto por consumo de agua, de vegetales contaminadas con heces u orina de un enfermo o portador. ¿No? Miren acá estos niños que están bañándose. Yo no sé qué infección será. En relación a la epidemiología, el reservorio entonces acá es exclusivamente humano. Las heces son la fuente de infección. El agua, los alimentos, las moscas,
la ropa contaminada que se recomienda son vehículos de diseminación. Está condicionado por bajos niveles de saneamiento y catástrofes, ¿no? Especialmente en catástrofes cuando hay terremotos, donde las aguas, tanto las tuberías de agua y desagüe se rompen y se ponen en contacto. Entonces, ahí es donde se puede producir más estas infecciones. Los casos en países desarrollados es por viajes a zonas endémicas y el consumo de vegetales crudos regados con estas aguas. Este aparato no me quiere nada. No sé qué pasó. Entonces también se produce por el consumo de las ostras y mejillones sin garantía de salubridad. En este caso dice que los ríos que desembocan al mar, en esas zonas de las desembocaduras donde se van a producir estas ostras y los mejillones todos grandes, todos bonitos para poder consumirlos, pero hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque si no va a consumir, están bien consumidos. La incidencia es en enero y febrero y los portadores fetales acá que eliminan por 3 meses las heces, en las heces son de 4 a 5%, los crónicos a más de un año 2 a 3%, y en estos crónicos está relacionado a colelitiasis o a patología urinaria que tengan o a portadores sanos. Acá, para que nosotros hagamos esta infección, requerimos inóculos de 10 a la 9, que nos dan el 95% de los casos. Y ya habíamos dicho cómo pasan a la barrera gástrica y penetran al intestino, y de ahí por endocitosis van a llegar, se rompe el endocito, llegan a lámina propia, y lámina propia llegan luego algunas a conducto torácico, vía linfática, y donde se produce la primera bacteriemia. Es lo que habíamos dicho anteriormente, acá es salmonella vía linfática a conducto torácico, y nos dan la primera bacteriemia. Ahí se van a, durante la primera bacteriemia van a ser captados por los monocitos, por los macrófagos, titulares de la médula ósea o del resto, y se van a multiplicar mayormente en las placas de pelo y también en estos órganos del resto, y de ahí cada cierto tiempo, un día o 2 días, sale y nos dan las ondas de frecuencia bacteriémica, y el paciente va a tener fiebre. Está hablando en nuestra mano, no sé qué pasa. Entonces, de esta forma, a través de las células que captan a estos microorganismos, infectan posteriormente a los huesos largos, al vaso, al hígado, a la vesícula biliar, y ahí es donde se van a reproducir. En relación a la patogenia de la Salmonella typhi, dice que una vez que ingresó por vía oral, alcanza el sistema reticuloendotelial, se multiplica en estos órganos del reticuloendotelial, dando luego bacteriemias que marcan el inicio de la bacteria. ¿Qué pasa en las placas de pelo? Estas se van a infectar durante la bacteriemia y posteriormente a través de la orina infectada. Y estas placas se pueden ulcerar, no dan hemorragia, o bien pueden perforarse. Esto ocurre en la segunda y tercera semana de vida. También se compromete el hígado y la vesícula. Y una vez que el paciente se recupere,
observarse un estado de portador crónico, ya sea fecal o urinario. En la clínica, acá el tiempo de incubación o periodo de incubación es de 21 días, pero a los 10 días puede el paciente ya hacer el cuadro. Algunos pacientes hacen el cuadro leve con una pared. Generalmente tenemos a pacientes que o van al médico apenas tengan síntomas de fiebre, compromiso sistémico, o se van a la farmacia y comienzan con su tratamiento. Pero si estas personas no concurren ni al médico ni a la farmacia, dura 4 semanas. En la primera semana, ¿qué pasa? Tienen pródromos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen fiebre, una fiebre no muy alta, una fiebre potente, tienen cefalea, malestar general, estreñimiento o diarrea más en los niños. Epistaxis. ¿Qué es epistaxis? Sangrado nasal. Pueden tener tos seca, pueden tener bradicardia relativa. ¿Qué es la bradicardia? Disminución en la frecuencia. A ver, ¿qué dice? Una frecuencia cardíaca lenta. Bradicardia relativa. ¿Cómo? Una frecuencia cardíaca lenta. Una frecuencia cardíaca normal, estando el paciente con temperatura muy alta, de repente 39, 40, ¿no? Porque normalmente nosotros hacemos fiebre y también la frecuencia cardíaca se altera, aumenta. En estos casos no. Tienen temperatura alta, pero la frecuencia cardíaca está normal. Esa es la bradicardia relativa. En la segunda semana, ¿qué ocurre? Ya la fiebre se hace continua, será más alta, puede llegar hasta 40, 41 grados. Hay apatía mental, diarrea o distensión abdominal y puede aparecer la rosquera típica, que son maculopápulas de 2 a 4 milímetros que se localizan especialmente en abdomen, en la parte superior del abdomen, en la parte inferior del tórax, del interior. Y es por una capilaritis. Además, pueden tener esplenomegalia en 75% de los casos. Eso en la segunda semana. En la tercera semana, la fiebre todavía sigue continua. El paciente puede entrar en un estado difírico, sea con delirio, desorientación, vértigo, puede haber gran distensión abdominal, diarrea y complicaciones. Para la cuarta semana, sin tratamiento, ya comienza una mejoría gradual de la fiebre, comienza a descender la fiebre, también la distensión abdominal, pero pueden ocurrir todavía complicaciones y recaída en más del 10% de los casos. Esto si no hay tratamiento. Bien, acá tenemos la rosquera que son esas maculopápulas. Y las placas de pelle que están ulceradas que se pueden cerrar. Además, podemos tener infecciones localizadas. Esto, un 40%, por ejemplo, en personas que tienen alguna enfermedad de forma, ya sea que porten algún cáncer, que tengan alguna patología maligna en sangre, que sean trasplantados renales, con coagulopatía, con gastrectomía, sean diabéticos o portadores de cirrosis, ¿no? O sea, tienen una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se localiza sobre las válvulas dañadas, nos van a dar una endocarditis. Y la mortalidad es bastante alta. Infecciones vasculares, especialmente en mayores de 50 años, se localizan a nivel de los vasos,
especialmente de la aorta, y nos da aneurismas micóticos. Infecciones osteoarticulares, es decir, se localizan a nivel de los huesos, nos dan osteomielitis, artritis, séptica, grandes articulaciones, y especialmente si son prótesis que tiene esa persona. Y en infecciones urinarias, es decir, si estos pacientes tienen litiasis renal, o tienen tumores, o son trasplantados renales, o tienen alguna anomalía a nivel renal. Infecciones pleuropulmonares nos pueden dar neumonías complicadas con abscesos, con enfiemas y fístulas broncoplurales. Infecciones abdominales de origen biliar pueden asentar sobre la colelitiasis, nos pueden dar peritonitis, abscesos hepáticos, pancreáticos, esfrénicos y subfrénicos. También pueden ocasionar infecciones de partes blandas. En caso de SIDA, el 10% de las infecciones son gastrointestinales y 100 veces más riesgo de edad que vida. ¿Cómo nosotros diagnosticamos a estos pacientes? Tienen enfermedad por el hemograma. Le pedimos un hemograma. ¿Qué hay un hemograma aquí? ¿Cuál es lo normal en el hemograma de leucocitos? ¿Cuánto? 4.000 a 11.000. 4.000 a 11.000. Si nosotros decimos leucopenia, tiene que ser menos de 4.000 chicos. Entonces, leucopenia, linfocitosis relativa, desviación a la izquierda. ¿Qué es desviación a la izquierda? Aumento de eosinófilos. Y ausencia de eosinófilos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene menos de 4.000 leucocitos, dentro de ellos los linfocitos están un poquito más altos que los neutrófilos, la desviación a la izquierda y ausencia de eosinófilos nos puede estar haciendo pensar que sea un hemograma típico de fiebre tifoidea. Y además pudiera haber una anemia normocítica normicótica. El diagnóstico definitivo requiere del aislamiento del germen en sangre o en médula ósea. Si nosotros vamos a aislar en sangre, en médula ósea, es el mielocultivo. Este mielocultivo tiene una sensibilidad del 90%. Y no tiene que ver nada si inició tratamiento o no. El hemocultivo tiene una sensibilidad de 70 a 80% en la primera semana sin antibióticos. Eso es lo que tiene que ver. Para el coprocultivo en la segunda a la tercera semana y el viticultivo con la cuerda encapsulada en los 42 a 90% de posibilidad. Pero además tenemos métodos serológicos y siempre le dan importancia a esta reacción viral, pero para ello tenemos que tener en cuenta que lo normal es 1 por 140 de esta reacción de aglutininas, o cuando está superior a 80 ya nos está haciendo pensar que pudiera ser una reacción de viral positiva, pero tiene que ser 1 sobre 80, sobre 160, sobre 320, sobre 600. Mientras más elevado esté, más posibilidad de que pudiera tratarse de esta enfermedad. Entonces, hay en los centros de salud, en los hospitales, a veces vienen con cuadros infecciosos y les piden una reacción de viral. Ya está con 1 sobre 80 ya te están diciendo que tiene una fiebre tifoidea, y a veces eso no es. Entonces, primero tenemos que hacer bien la historia clínica y pedir los análisis correspondientes para poder decir eso o no. Acá en los medios, los cuales van a crecer estos microorganismos,
la salmonella demostrada. El tratamiento. Para el tratamiento tenemos en las formas empíricas de primera elección, en las formas no complicadas, la fluoroquinolona. Si hay resistencia a la fluoroquinolona, ahí empleamos la acitromicina. Es el primero, la fluoroquinolona. Como alternativa, antes empleaban el cloralcol, la amoxicilina, el clorprenzulfanitrol. En las formas graves ya hospitalizamos al paciente y lo primero que hacemos es sensible a la fluoroquinolona, la monofluoroquinolona. En los que son resistentes pasamos a cefotaxima o ceftriaxona. Entonces, ¿en qué cantidad, o sea, cómo vamos a dar? Si se trata de ciprofloxacina oral, 500, tienen tabletas de 500, pero si vamos a 750 será una tableta y media. 500 o 750 miligramos cada 12 horas por 14 días. No es por 7 días, 14 días, si no, estamos dando mal. Si es el cotrimazazol, es el metoprenzulfanoprofesor, una o dos tabletas cada 12 horas por 14 días. El clorofenicol, antes de emplear el clorofenicol, ahora no tanto, a no ser que haya resistencia a estos medicamentos, y ahí sí tenemos que dar 50 miligramos por día por 5 días, y luego bajamos a mitad de la dosis, esto hasta 14 días, pero en total la dosis de clorofenicol no debe pasar de 30 gramos. Que nos ocasiona daño a nivel medio. La ceftriaxona oral intravenosa, 50 miligramos por kilo por día en 2 dosis por 14 días. Cefoperazona intravenosa, hospitalizado 100 miligramos por kilo día en 2 dosis también por 14 días. La acitromicina oral, 500 miligramos por 7 días. Solamente en los multiresistentes, 1 por día por 7 días. Pero en los multiresistentes, no es que es más fácil es darte por 7 días, te voy a dar acitromicina y no te doy la ciprofloxacina. No hagamos eso. Luego vamos a crear resistencia a la ciprofloxacina y también se puede crear la amoxicilina, la amoxicilina. Pero en otros casos. Las complicaciones a nivel abdominal nos da perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal, puede haber complicaciones con hepatitis, cardiovascular, cambios electrocardiográficos sintomáticos, miocarditis, shock, neuropsiquiátricos, encefalopatía, delirios, estados psicóticos, meningitis, respiratorio, bronquitis, neumonía rota, hematológicos, anemia y el síndrome de coagulación cerebral y seminación. Estas pueden ser las complicaciones. ¿Cómo tratamos las complicaciones? Similar al caso agudo, pero si tienen cálculos a nivel vesicular, hacemos una colecistectomía. En caso de enterorragia, que se presenta el 3 a 10%, transfusión sanguínea y además líquidos para el cuerpo. Si tiene perforación, que es a la tercera o cuarta semana, en el 3% de los casos, ahí sí es la cirugía más medidas de control para sepsis y sepsis. En caso de abscesos hay que drenarlos directamente. En caso de meningitis, acá son los cefalosporinas de tercera generación, pero por 4 a 6 semanas, no 14 días, 4 a 6 semanas. Los aneurismas micóticos, hay que hacer una disección, sangre de ojo. Y en los portadores, el tratamiento es por 4 semanas, puede ser con quinolonas, con ampicilina, con amoxicilina, con sulfamethoxazol y la colecistectomía además. La prevención es lo que nos interesa. Acá tienen una señora
con la mejoría de los niveles sanitarios y educativos. Cuando ustedes vayan a hacer el seguro y encuentren casos de estas infecciones entéricas, cuadros diarreicos, están muy frecuentes, entonces tienen que ver qué cosa es lo que está pasando. Y ahí es lo que tienen que ver y saber si hay una adecuada organización del agua de bebida, si hay eliminación de excretas sin contaminar red, cómo es el control de los residuos en el centro y también vigilar la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios. O sea, tienen que ir al municipio para ver qué es lo que está pasando. No es que yo soy médico y estoy trabajando en un centro de salud y a mí solo me interesan los pacientes y el resto no. No es así. Educación sanitaria, se hacen charlas para los pacientes donde se les tendrá que hablar sobre las precauciones en ingerir alimentos, agua e alimentación. Hablar, recibir mucho el lavado de manos y mejorar los hábitos de preparación de los alimentos. Vigilancia, control y tratamiento de portadores y manipuladores. Y médico asistencial significa que si yo tengo un caso diagnosticado de fiebre tifoidea, tengo que declarar ese caso. A las personas que portan o trabajan vendiendo alimentos, les sigue dando el paso. Después de 12 cultivos negativos de heces y orina, con eso recién declaramos al paciente libre de infección. Y es un requerimiento especialmente para pacientes que manejan alimentos. Pero eso no se cumple. Las vacunas, tenemos la vacuna oral y la parenteral. La oral es de la cepa viva atenuada T y 21A, que es el Timothy, y la parenteral es el polisacárido capsular, que es el Tifidin. La eficacia es de 55 a 85% por 3 a 5 años. ¿Cómo damos la vacuna oral? Una cápsula cada 48 horas, una hora antes de la comida por 3 dosis y un refuerzo a los 12 meses. Nos protegen un 96% y hay que administrar a las personas que van a viajar a zonas endémicas 1 a 2 semanas antes del viaje. Y esta protección dura 3 años. En el 2017 ya vamos a precalificar la primera vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea con inmunidad más prolongada y que requiere menos dosis y puede administrarse a niños de más de 6 meses. ¿A quiénes vamos a inmunizar? A niños menores de 2 años y adultos que viven en zonas endémicas, a personas que viajan a zonas endémicas, a los campos de los refugiados, porque hay de hacinamiento. En caso de los laboratorios microbiólogos que van a trabajar con esas muestras, y en los trabajadores de desastre. Entonces, con todas estas personas tenemos que recomendarles que sean inmunizadas. Y en las mujeres gestantes se recomienda el tratamiento con ampicilina, con amoxicilina o con cefalosporina de tercera generación, no con ciprofloxacin. Se puede invadir el producto en nuestra especie. Acá las medidas sanitarias que se deben tener en relación a las aguas residuales, higiene personal, higiene humana. Siempre hay que lavar las verduras y las frutas adecuadamente. Evitar comer en la calle. Entonces, si vamos a comer en la calle, que sea en lugares adecuados. Después, lavarse bien las manos. Miren acá cómo preparan estos alimentos, que tienen que ser de forma adecuada. Miren qué limpio tiene su cocina, así es como debemos comer. Ok, preguntas.
penicilina, dijo. ¿Alguna pregunta o les he hablado demasiado? ¿Les he